Entonces, empezamos, maestros. ¿Qué vamos a empezar, maestros, o con qué vamos a iniciar? Primero con conocer los dominios tanto de la función directiva como de supervisión. ¿Por qué no hablamos de los dominios de las funciones docentes y técnicos docentes? Porque esto lo hemos trabajado ya de manera anterior en otras transmisiones, en el momento que presentamos el acompañamiento y con los compañeros que estamos trabajando el acompañamiento y los talleres y también aquí en la plataforma de EducareBlog ya concluimos o ya estuvimos analizando cada uno de los dominios de la función docente, técnico docente y de asesoría técnico pedagógica. Entonces vamos a complementar con las de dirección y de supervisión. Si logramos ver más allá, un poquito más allá, vamos a ver que tanto las funciones de dirección como de supervisión son muy similares, ¿no? El primer dominio, maestros, es que el director asume su práctica y desarrollo profesional de acuerdo a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que conoce toda la fundamentación legal que está tras del sistema educativo nacional. Artículo tercero, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación, los acuerdos, por ejemplo, el acuerdo que establece la organización y funcionamiento de los consejos técnicos escolares, la organización y estructuración de los consejos escolares de participación social, en la organización y funcionamiento de la educación preescolar, de la educación primaria, de la educación secundaria, los acuerdos, por ejemplo, el de evaluación. Eso es asumir su práctica de acuerdo a los principios filosóficos, éticos y legales. El segundo dominio, maestros, va eh, con dirección a trabajar lo que es la inclusión en la educación, la equidad y la excelencia educativa. Estas tres palabritas que son fundamentales en el sistema educativo nacional y que como todo, maestros, todas nuestras acciones, todo lo que llevemos a cabo debe tener estas tres características. Primero, la de inclusión. La de inclusión tiene que ver con la atención a la diversidad que tenemos con las alumnas y alumnos del sistema educativo nacional. Aquí pues vamos a ver las estrategias que manejamos, la evaluación que manejamos, cómo debemos de dirigirnos, cómo debemos de comunicarnos con ellos. La equidad, equidad en el acceso, equidad en los recursos, equidad en las oportunidades de logro de los aprendizajes que nos dicta el plan y programas de estudios, que como ayer manejábamos en el taller, actualmente el oficial, el que se sigue trabajando en las escuelas, sigue siendo Plan 2017 y en primaria, en algunos grados, aún es Plan 2011, ¿sale? El 2022 aún ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero aún no se está llevando a cabo o no se está llevando a la práctica en los diferentes niveles educativos. Y por último, la palabrita de excelencia que tiene que ver con el servicio que se presta. Este servicio debe brindar todas las facilidades para garantizar el derecho a la educación y garantizar la misma oportunidad de aprendizaje para todas las alumnas y los alumnos. Dentro de esta excelencia en la educación vamos a encontrar la infraestructura, los docentes, los directivos, las gestiones que se realizan, todo lo que va a conllevar para que el proceso educativo de las alumnas y de los alumnos sea el mejor posible. El tercer dominio, maestros, tiene que ver con la formación integral de las niñas, niños y adolescentes. Y aquí, ¿a qué documento nos podemos hacer referencia? Aquí vamos a entrar mucho a lo que es el plan de estudios, en el dominio número 3, plan de estudios, pero también trabajar estos aspectos de estrategias didácticas, trabajar los aspectos de evaluación, trabajar también dentro de dentro de este funcionamiento de la escuela en la función directiva, la asesoría, el acompañamiento que les vamos a dar a los colectivos docentes de nuestras escuelas. Esas visitas que hacemos a las aulas, que no únicamente sean por trámite administrativo, y ahorita vamos a ver por qué, sino que tengan una visión clara para transformar la práctica docente, hacer sugerencias y ver que el funcionamiento y el servicio educativo genere una formación integral de los alumnos en las escuelas. Y el número 4 tiene que ver con esa corresponsabilidad que tenemos con toda la comunidad educativa, autoridades, comunidad y familias. ¿Por qué aquí maneja autoridades educativas si es la función directiva? Porque el director es el encargado de vincular
padres de familia, alumnos, docentes, supervisor, jefe de sector, jefe de enseñanza, jefe de departamento. Desde ahí empieza el trabajo colaborativo, desde ahí empieza esa corresponsabilidad, inclusive en aspectos administrativos, pero también en aspectos pedagógicos, didácticos, que tienen que ver realmente con la situación actual de nuestras escuelas. Pongo un ejemplo muy práctico. Las maestras y maestros que son unitarios, además de cumplir con su horario laboral frente al grupo, tienen que cumplir con estas funciones de dirección, que son las administrativas, que son las de estadística, que son las de rendición de cuentas, y que tienen una vinculación directa con el supervisor. Y para las compañeras y compañeros que tienen la dirección técnica, pues su función es mediar todas estas situaciones. Y es por ello que debemos de mejorar estas habilidades directivas, estas habilidades de supervisión y conocer en qué medida podemos nosotros influir en las decisiones que se toman dentro del colectivo escolar. Si vemos un preámbulo muy general, las funciones de supervisión son muy similares a esta. Los supervisores también deben de conocer todos esos aspectos éticos, legales y filosóficos del sistema educativo nacional. Aquí ya cambia un poquito. Si vemos aquí era inclusión, equidad y excelencia en el dominio número 2. Aquí en el dominio número 2 tiene que ver con esa cultura que prevalece en los planteles. ¿Por qué? Porque el supervisor es el encargado de hacer las visitas de acompañamiento, de asesoría, de sugerencias a las escuelas que pertenecen a su zona escolar. Si no se llevan a cabo estas visitas de supervisión, se estaría dejando de lado este dominio número 2, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para conocer esa cultura que prevalece en los planteles? Las visitas y una comunicación directa completamente con el director escolar, y no únicamente directa, sino debe ser continua, debe ser permanente esta comunicación para ver en qué elementos puede él como supervisor apoyar, brindar este apoyo, brindar esta asesoría, brindar este acompañamiento para la mejora educativa desde una perspectiva compartida. Aquí el supervisor también tiene mucha relevancia en los procesos educativos que tienen los estudiantes en cada una de las escuelas. El dominio número 3, maestras, maestros, si vemos aquí el funcionamiento de la escuela con el director, con el supervisor es la transformación de las prácticas pedagógicas y de gestión desde su ámbito de responsabilidad y buscar esa excelencia educativa. Aquí, documento muy importante para el supervisor, el SAE, Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, en donde el supervisor, desde estas semanas que ya vamos a finalizar el ciclo escolar, ya tiene un panorama general en qué situación se encuentran los planteles educativos en donde él labora, cuáles son las necesidades profesionales que tienen tanto directivos como docentes, y con apoyo del asesor técnico pedagógico brindar esa asesoría, ese acompañamiento, esa profesionalización de los docentes durante todo el ciclo escolar. Voy a poner un ejemplo. Dentro de mi visita como supervisor, voy a una escuela y veo que hay cierta complejidad o cierta diferencia de opiniones en cuestión de planeación o de evaluación, y veo que es un elemento muy recurrente en las escuelas de mi zona escolar. Entonces, yo como supervisor tengo que generar espacios de profesionalización para los docentes, para mejorar y para transformar esas prácticas pedagógicas, como lo hicimos en esta sesión de consejo técnico, en la última, que hablamos sobre evaluación. Aquí el supervisor puede hacer ese acompañamiento, puede dar sugerencias a las escuelas, a los directivos, a las escuelas que así lo requieran, para transformar esas prácticas que se están llevando a cabo. Y el dominio número 4 tiene que ver con esa vinculación que tiene con las autoridades educativas, supervisión y jefe de sector con jefe del departamento o coordinador del nivel educativo, como le llamemos en cada una de las entidades federativas, pero también con la comunidad, con las familias. ¿Para qué? Para la mejora de las escuelas. ¿Por qué? Porque el supervisor debe estar involucrado tanto en el Consejo Técnico Escolar, en el Consejo Escolar de Participación Social y en todos esos organismos internos, que tenemos en las escuelas de educación básica. Todos los comités que tenemos dentro de las escuelas, el supervisor debe tener comunicación permanente con ellos. El Comité de Protección Civil, el Comité de Padres de Familia, el Comité de Desayunos Escolares,
se debería tener una vinculación permanente con ellos. ¿Para qué? Para mejorar la situación en la que se encuentran las escuelas. Y también aquí, maestras, maestros, dentro de la legislación y dentro de los documentos normativos, nos manejan que el supervisor, el jefe de sector, debe de tener vinculación inmediata con otras instancias gubernamentales, incluso que no sean gubernamentales, pero deben de tener esa vinculación. ¿Para qué? Porque todas las instancias gubernamentales tienen el mismo objetivo: mejorar el servicio que se brinda en las escuelas y lograr con ello la excelencia educativa. Entonces es bien importante que el supervisor considere también esos elementos y que no están dichos al aire, ¿no? Ahorita los vamos a analizar en qué documentos podemos ir encontrando esta situación, tanto del supervisor como del director. Y vamos a empezar, maestros, maestras, con un documento que se llama Tejiendo Redes de Colaboración, una aventura de diálogo y colaboración. Vean, aquí nos menciona ya el acompañamiento. Este acompañamiento que es hacer las visitas como tal de supervisión o de dirección, y esto tiene que ser una experiencia agradable, no únicamente para el supervisor, no únicamente para el director, sino que también debe de ser una experiencia agradable y formativa para el docente. Con ello que queremos decir, maestros, maestros, que las visitas de supervisión o las visitas de dirección y este acompañamiento que se da a los docentes de todos los planteles educativos debe ser con fines de mejora, con fines de tener un diálogo pedagógico, no con fines de exhibir a las maestras, a los maestros que no están cumpliendo con un elemento. Esos aspectos sí los podemos trabajar o sí los debemos de trabajar, pero en un espacio aparte, ¿sale? Entonces, este acompañamiento, ¿para qué nos va a servir? Primero, para reconocer, analizar y proponer soluciones a, al quehacer educativo y cómo esto va a influir en el ámbito escolar. ¿Qué quiere decir esto? La forma en la que el docente trabaja, las herramientas, los recursos, las estrategias, los instrumentos de evaluación, los momentos de evaluación pueden ser de observancia del supervisor, pero esto tiene que ser siempre para mejorar el ámbito escolar, ¿vale? Y también aquí podemos vincular a todas las figuras educativas, ya sea directivo, supervisor, inclusive docentes, con la comunidad y buscar siempre una transformación de la educación. Estas redes, maestros, maestras, se brindan desde las zonas escolares y aquí va a haber un elemento importante. Esta mejora o esta transformación de la educación va a ser hacia adentro de la escuela, pero también hacia afuera de la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que el supervisor y el director deben de identificar esas necesidades reales que tienen los maestros en sus escuelas. Si soy director, en mi escuela. Si soy supervisor, ¿qué necesidad profesional o qué necesidad de aprendizaje o de preparación o de formación necesitan mis docentes para que yo pueda abordar esas propuestas desde el ámbito de mi función? ¿Vale? Vamos a ver que tanto el director como el supervisor deben de ser quienes vayan dando esas sugerencias para mejorar y con ello compartir ciertas responsabilidades. El supervisor al asesorar y al acompañar, el director al estar en constante comunicación, pero una comunicación asertiva, maestros, maestras, no una comunicación que sea a través de la imposición o que sea a través de la intimidación, porque yo tengo un rango mayor, inclusive los mismos documentos, ahorita lo vamos a ver viendo, que mencionan esa parte, ¿no? Entonces, para revitalizar esos consejos técnicos escolares, tanto los que se llevan a cabo en cada una de las escuelas como el de zona, deben de haber siempre estos elementos: diálogo, reflexión, colaboración y empatía. Estos elementos que van a ser muy importantes también para la solución de conflictos o la resolución de conflictos, para ser un buen líder dentro de las escuelas y que también nosotros sepamos por qué situación hay
o no mucha participación en nuestros consejos técnicos escolares. Y con ello, pues tener unas experiencias que realmente sirvan de aprendizaje, no únicamente para el director, no únicamente para el supervisor, sino que toda la comunidad escolar tenga este beneficio de las sesiones de consejo técnico escolar. Y aquí una frase que realmente me llamó muchísimo la atención. Vean, esto va dirigido para docentes, directivos y supervisores, lo que acabo de poner en una especie de círculo cuadro rectángulo, y nos menciona: el aprender se vuelve únicamente una tarea del alumnado, más no del docente. Pero esto, maestros, debemos nosotros dejar atrás esa idea. Como maestras, como maestros, como directivos, como supervisores, no podemos decir, por ejemplo, si estoy en función de supervisión, no puedo decir, bueno, yo para qué me voy a aprender el plan y programas de estudios si yo ya no estoy frente a los alumnos. ¿Para qué voy a aprender el plan 2022 si yo ya soy supervisor, yo soy ya jefe de sector? Al contrario, nosotros tenemos la responsabilidad de seguir aprendiendo. Y esta situación, maestras, maestros, de aprendizaje permanente debe ser inherente a la función en el sistema educativo nacional. Y no importa la jerarquía, no importa la función que tengamos, el aprendizaje debe ser permanente, con aspectos relacionados con la educación y con aspectos no relacionados también con la educación. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que el alumno tenga un pensamiento crítico, que tenga un hábito de la lectura, que sea autodidacta, para empezar, nosotros tendríamos que retomar esa parte, ¿vale? Entonces, directivos, supervisores, aunque no estemos frente a grupo, debemos de seguir aprendiendo. Inclusive el uso de la tecnología. Afortunadamente yo conozco a muchos directores, muchos supervisores que se dan a la tarea de investigar, de indagar, de estar siempre pendientes de esas nuevas temas, nuevas teorías, nuevos elementos en la educación, y los van retomando. Pero también habemos maestras, maestros, supervisores, directores, jefes de sector, que decimos, bueno, yo ya no, yo ya estudié la normal, yo ya estudié una maestría, yo estudié un doctorado, y ya no me interesa aprender nada más porque aparentemente ya lo sé todo. Entonces, no, hay un autor dentro de este documento que es Monereo en el 2010, y nos dice que esa propia formación o esa autoformación que debemos de tener los docentes debe ser una de las responsabilidades que tiene en sí la función docente directiva o de supervisión. Y esto debería ser, ni siquiera debería tomarse como una obligación, debería tomarse ya como un hábito que cada uno de nosotros tiene. ¿Por qué? Porque aquí, al momento de estar reaprendiendo, y si manejamos un poquito este término de reaprender o de decolonizar un poquito este conocimiento, sería: voy a cambiar mi identidad como docente. No voy a ser el mismo docente cada ciclo escolar. Entonces cambio la identidad docente, cambio el rol, cambio el concepto de enseñanza, cambio el concepto de aprendizaje y cambio todos los elementos que ya tenía considerados de manera permanente. Recordemos que la sociedad, que los alumnos cada vez tienen cambios más drásticos, y lo vimos bien marcado ahorita en la situación de la pandemia, que los alumnos que despedimos en el 2020, en marzo de 2020, cuando los volvimos a recibir en las escuelas en 2021, por ahí de septiembre, octubre, algunas escuelas hasta 2022, los alumnos ya no eran exactamente iguales. Hasta ahorita los alumnos tienen comportamientos, actitudes diferentes, y como consecuencia, nosotros como docentes, como directivos, como supervisores, también debemos estar renovando en ese aspecto, ¿vale? Dentro de las funciones del supervisor escolar tenemos tres. Vamos a englobarlo en tres funciones, de acuerdo al documento normativo que nos presenta la bibliografía oficial de UCICAM. Y el primero tiene que ver, maestras, maestros, con el control, administración y enlace. ¿Esto qué quiere decir? Que el supervisor se va a encargar de que se cumpla la cantidad de días establecidos en calendario escolar,
que se cumplan los horarios de cada una de las escuelas, que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprender en relación a que existan los recursos humanos en las escuelas. Si, por ejemplo, una maestra, un maestro se va de incapacidad, asciende, por desgracia fallece y ese lugar queda vacío, el supervisor escolar es el encargado de hacer las gestiones para que ese recurso llegue de manera inmediata al centro educativo. O cuando la matrícula es demasiado grande, por ejemplo, una escuela unitaria que en preinscripción tiene 50, 60, 70 alumnos, la función del supervisor es gestionar un recurso adicional para esa escuela, porque un maestro no podría atender a 50, ni a 60, ni a 70 alumnos, ¿vale? Y dependiendo de las condiciones de cada una de las escuelas, esta parte de control, administración y enlace es una función inherente de la supervisión escolar. También conseguir o gestionar o ser un vínculo de enlace para recursos materiales y aspectos financieros que cada una de las escuelas tiene. ¿Cómo lo pueden conseguir o cómo se puede llevar a cabo esta parte? A través de la gestión que tenga con otras instancias gubernamentales, a través de programas que salen para el mejoramiento de las escuelas. En el caso actual, sería, por ejemplo, la escuela es nuestra, que es un recurso que el supervisor debería de manejar esta información a sus centros escolares, a sus directores, para que ellos tengan conocimiento y puedan incorporarse a dicho programa. También dentro de otros programas que se ofertan a nivel federal y a nivel estatal y a nivel local, ¿vale? El uso de tiempo de la escuela, que las horas efectivas realmente se estén cumpliendo en cada una de las escuelas, y la seguridad de los planteles. Aquí, maestras, maestros, un dato muy importante, la seguridad en los planteles. Hay situaciones en las cuales por X o Y situación, la escuela no se encuentra en condiciones óptimas para atender a los alumnos en las escuelas. Vamos a poner un ejemplo, cuando fue el terremoto, si no mal recuerdo, fue del 2019. Muchas escuelas no quedaron en condiciones óptimas para que los alumnos asistieran a las escuelas. En este caso, y si alguien está en esta situación, la opción más viable es manejar una forma diferente de trabajar o un espacio diferente para trabajar con los alumnos y con las alumnas, pero nunca exponer la seguridad de los alumnos ante una situación de riesgo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, que si vemos que la pared ya tiene una grieta muy grande, el supervisor no, ni siquiera debería autorizar y debería ser el primero en decir no se acerquen a esa escuela porque no se están priorizando las condiciones de seguridad de ese plantel, ¿vale? Y si nos vamos un poquito más lejos, podemos encontrar también un documento que nos va a, a sustentar esta parte de que no se ingrese a la escuela cuando hay una situación de riesgo. En el caso de Chiapas, por ejemplo, está la ley del derecho civil de los trabajadores y que en todas las entidades federativas también existe, que si en dado caso se llega a trabajar en una escuela en donde el riesgo es muy alto, se puede llegar a incurrir en una negligencia. Y la negligencia pues ya tiene algunos elementos que son negativos para la persona que incurra en esta situación. Entonces, el supervisor tiene la función de control, administración y enlace. Otra de las funciones importantes también de la supervisión escolar es la asistencia técnico-pedagógica. Aquí, maestras, maestros, el supervisor es el principal encargado o es el líder académico de la zona escolar. Y esto puede parecer algo muy sencillo, muy práctico de leer, pero no. ¿Por qué? Porque el supervisor escolar debería conocer los documentos normativos de inicio a fin, ¿vale? Al ser el líder académico, él, al brindar este apoyo, esta asesoría, este acompañamiento, es el primero que debe de conocer toda la documentación que está en las escuelas.
Y no es por dejarle más trabajo a él o es el único que lo debe de saber, no. Todos debemos de conocer los documentos normativos, pero el supervisor escolar es quien tiene la función de asesorar y acompañar a las maestras y los maestros. Pongamos un ejemplo, ahorita en lo que es el programa analítico. Sabemos que estamos en etapa de apropiación, absolutamente todos, pero el supervisor escolar, si yo tuviera una duda, maestro, maestra, ¿qué es el programa analítico? ¿Qué es el programa sintético? ¿Qué es el codiseño? ¿Qué es la contextualización? ¿Qué voy a hacer en el diagnóstico? El supervisor escolar, aunque con esta apropiación, debería conocer ya de manera muy clara estos elementos, ¿vale? Para poder dar una orientación o un apoyo. Y esto lo va a hacer en colaboración con el asesor técnico pedagógico de la zona escolar. Entonces, aquí el supervisor va a orientar a los directores y a los colectivos docentes de las escuelas a su cargo, relacionados con procesos específicamente de enseñanza y aprendizaje. Si un docente, un director se acerca al supervisor escolar o al jefe del sector, por ejemplo, preguntando algo sobre planeación, sobre evaluación, sobre realimentación o sobre retroalimentación, el supervisor escolar debería tener las bases fundamentales o esta teoría para poder brindar este apoyo. Y además de conocer los documentos normativos, también debería poner un poco de la experiencia que él tiene fungiendo con esa o teniendo esa función que es la de supervisor. Y pues por consiguiente ya fue docente, ya fue directivo y conoce cómo es la forma de trabajar en las escuelas. Por último, maestras, maestros, si igual los invitamos a que si tienen alguna duda, algún comentario, déjenlo en la cajita y con mucho gusto lo vamos compartiendo, ¿sale? Díganme ustedes, dentro de la función de dirección o supervisión, si han ido tomando en cuenta estos elementos. Y el tercer o la tercera función que tiene el supervisor escolar es la organización escolar y el trabajo colaborativo. Aquí, maestras, maestros, empieza ¿en dónde? En las sesiones de consejo técnico escolar. En este consejo técnico de zona, en donde el supervisor debe de brindar todas las herramientas, todos los insumos o dar la mayor cantidad de herramientas para que los directores trabajen con el colectivo docente y también hacer visitas periódicas o permanentes a las escuelas en donde él atiende a esta comunidad de directivos y de docentes. ¿Para qué? Para que todas las maestras y los maestros se involucren de forma comprometida con el proceso y la misión que tiene el sistema educativo nacional. Aquí el supervisor va a hacer uso de su experiencia, de su conocimiento y de su liderazgo. Si vemos, maestras, maestros, en ningún momento nos maneja el término impondrá su autoridad. Nos maneja, dará a conocer a través de su experiencia, de sus conocimientos y de su liderazgo. Porque el supervisor escolar es el líder, no únicamente el líder académico de las zonas escolares, sino que también es el líder de la zona escolar, hablando en términos generales de esta disponibilidad que tengan los docentes para trabajar de forma colaborativa, de esta disponibilidad que tengan los docentes para la profesionalización permanente y de esta disposición que tenga la zona escolar para la mejora y la transformación de las prácticas educativas que estemos teniendo. Entonces, el supervisor tiene estas funciones muy generales y que en el documento que les vamos a cargar ya vienen punto por punto qué debe de hacer en cada una de ellas para que ustedes también tengan un panorama un poquito más amplio de lo que se debe trabajar dentro de la supervisión escolar. Ahora vamos a cómo resolver estos conflictos que se pueden presentar tanto en la función de dirección, tanto en la función de supervisión, porque eso es una situación que aunque no querramos que suceda en nuestras zonas escolares o en nuestras escuelas, inclusive como docentes, llegan a suceder algunos conflictos, ¿vale? Y el conflicto lo vamos a entender como una diferencia de ideas, una diferencia de opiniones que se pueda tener en una escuela
Y aquí somos los encargados, los directores y los supervisores de siempre construir una cultura de paz, ¿vale? Además de que tenemos que ser mediadores, además de que tenemos que tener una comunicación asertiva, de que debemos de negociar algunas situaciones que se presentan en nuestras escuelas, debemos de generar o debemos de trabajar mucho en lo que es la escucha activa, ¿vale? Y acá, maestras, maestros, hay situaciones en donde van a ver ideas incompatibles o contrapuestas. Cuando hablamos de elementos que estamos trabajando dentro de la escuela, inclusive de la organización, del funcionamiento de las escuelas, si lo llevamos un poco más a la práctica, de estas comisiones que podemos dar, de algunas responsabilidades que le damos a cada uno de los docentes, en fin, sabemos que conflictos siempre van a haber en las escuelas, por muy pequeños que sean, vamos a considerarlo como conflictos. Entonces aquí, maestras, maestros, debemos de siempre trabajar en una parte constructiva y trabajar mucho el diálogo entre las personas con las que estamos conviviendo, dependiendo de la función que tengamos. Si somos docentes, los conflictos seguramente serán entre docentes o con mi directivo. Si soy directivo, igual, docentes, directivo y supervisor. Y si soy supervisor, con todos los docentes de la zona, con todos los directores de la zona y con mi jefe de sector, ¿sale? Entonces, vamos a priorizar siempre esta parte del diálogo. Y tenemos dos estrategias, maestras, maestros. Primero es la negociación y después es la mediación. ¿Qué es la negociación? Esta negociación es cuando se presentan dos situaciones contrapuestas o dos puntos de vista totalmente diferentes, totalmente contrastados uno del otro, y aquí el director o el supervisor debe buscar cómo tener una comunicación clara, tener emociones apropiadas, actitudes positivas, ¿sale? La persona que va a negociar, en este caso si soy directivo, soy docente o soy supervisor, debemos de tratar o trabajar con nuestra autorregulación emocional, ¿vale? Porque para negociar se necesita que una de las dos partes esté serena, esté tranquila y pueda tener un diálogo con la otra persona. Si al momento no se puede, una de las estrategias es retirarse y en otro momento llegar a esta parte de la negociación, ¿sale? ¿Por qué? Porque si la otra persona está con un temperamento alto o yo estoy con un temperamento alto, difícilmente vamos a poder llegar a un punto en común. Entonces, aquí el conflicto a veces se puede suscitar cuando las dos opiniones tienen igualdad de puntos a favor, lo vamos a llamar así, ¿no? Si el maestro dice que es rojo y el otro dice que es negro y los dos tienen puntos que avalen la idea que están dando a conocer, pues va a ser un poquito complejo llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, aquí los involucrados, si tienen esta igualdad de poder en sus elementos que tienen para que, o con los que se generaron este conflicto, es necesario que busquemos alternativas de solución. Es decir, bueno, no es rojo, pero tampoco es negro. Lleguemos a un punto en común, lleguemos a una solución en la cual los dos quedemos satisfechos, quizá parcialmente, pero satisfechos al final de cuentas, y que no afectemos a ninguna de las dos partes. En este sentido, estaríamos llegando a la parte de la negociación. Entonces, lo ideal es que se produzca el mayor beneficio para las dos partes involucradas, dos, tres, cuatro partes involucradas. En una parte intermedia es un acuerdo aceptable que cada uno pues tuvo algo de la ideología o del punto de partida que tenía, y lo no aceptable es cuando ya definitivamente no beneficia a ninguna de las dos partes. En este sentido, maestras, maestros, la negociación va a mejorar las relaciones que tienen las dos partes que están en conflicto. Es decir, este conflicto que era quizá leve, moderado o grave, va a hacer que las dos partes involucradas pues tengan una mayor relación al final de esta negociación. Sale que ya no existan estas asperezas, estos sentimientos de que lo mío se tuvo que tomar en cuenta y lo tuyo no, sino que pongamos un punto
intermedio y que las dos partes pues tengan ya una posible solución. También tener un acuerdo sensato. No vamos a estar haciendo o prometiendo cosas que no se van a cumplir, sino que realmente tomemos esa decisión en donde este acuerdo beneficie la mayor cantidad de veces a las demás o a ambas personas que están consideradas. Y que debe tener un tiempo considerable este acuerdo. Si no nos decidimos si es color negro o es color rojo, pues que el acuerdo que decidimos que sea color marrón perdure por lo menos 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses o todo el ciclo escolar y que este tiempo sea largo, ¿sale? Que este acuerdo tenga la posibilidad de extenderse en el tiempo, que no sea un acuerdo de hoy para mañana y que mañana nuevamente va a haber un conflicto, ¿sale? Y aquí, ¿qué situaciones podemos tomar en cuenta? Situaciones en las cuales, no sé, ahorita en las clausuras, pongamos un ejemplo, ¿no? A mí me asignaron dirigir el evento, pero yo quería dirigirlo o no quería dirigirlo, y esa es una situación de conflicto que tengo, entonces voy a ir a negociar esta situación, por poner un ejemplo un poquito tal vez muy corto, ¿no? La segunda estrategia que nos maneja este documento es la mediación. Y aquí, maestras, maestros, dentro de la mediación puede ser el directivo o también puede ser un docente o puede ser el supervisor. Cuando existe un conflicto y las dos partes no pueden llegar a una negociación o a un punto en común, es necesario involucrar a una tercera persona. Pero esta tercera persona tiene que conocer las dos versiones, ¿vale? Y que esta persona no debe de ingerir en la decisión final que se está llevando entre las dos partes. Nos maneja 3 puntos o 3 etapas en las cuales se da la mediación. La primera, que es el inicio, es comunicar y aproximar a las partes. El mediador lo que va a hacer es reunirlos y que cada uno conozca o dé a conocer la versión de los hechos que están planteándose o que está sucediendo, ¿sale? Después, definir los objetivos de esa mediación, es decir, bueno, ya escuché las dos partes, ahora vamos a diseñar algunos acuerdos que beneficien a las dos personas que están involucradas o a los dos grupos. El segundo elemento es la descripción de la estructura del conflicto. Aquí, el mediador se va a encargar de recopilar la mayor cantidad de información necesaria, los antecedentes, el contexto, como ponemos ahorita, ¿no? En las publicaciones de Facebook, el contexto, que nos cuenten qué es lo que sucedió antes para que yo tenga una referencia y pueda entender la situación que se está planteando. Y esto va a permitir identificar y clarificar el problema. Aquí el mediador pues ya va a tener la información, los elementos necesarios para poder llevar a cabo este proceso. Y el tercero, la obtención de acuerdos, es en donde se clarifican las necesidades e intereses de las partes involucradas. Se prevén metas, se establecen acuerdos y se da cumplimiento a lo acordado. Pero aquí, maestras, maestros, el mediador no debe de inclinarse por una de las partes. El mediador únicamente sirve como eso, como un punto de encuentro para que las dos personas que no podían comunicarse directamente tengan a una persona neutral, ajena al conflicto y sirva para que estas dos personas puedan llegar a un punto en común. Y esto va a ser una gestión positiva de las actitudes que tengan las dos personas que están teniendo este conflicto. Para ser mediador, maestras, maestros, es necesario que el mediador también tenga desarrollado lo que es la empatía, el diálogo, una escucha activa y una comunicación asertiva, porque si el mediador empieza a levantar el tono de voz, ya se echó a perder todo, o si el mediador dice sí a todo, también no va a apoyar en ninguna situación que se esté presentando en cada una de las escuelas. Así es, maestra Daisy, es necesario que cuando se lleva a cabo esta función de mediador, esto quede asentado en un acta, quede registrado. Si recordamos, para las maestras y maestros que están en nuestros grupos, hemos leído algunos documentos que nos marcan estas bitácoras de incidencias en las escuelas y es necesario que dentro de esas bitácoras
quede asentada esta situación, queden acentuados los acuerdos y que estos acuerdos pues perduren, como nos menciona acá, perduren en el tiempo, ¿vale? Entonces sí, es muy importante y que la autorregulación de emociones es vital. Para que una persona se considere líder, debe tener bien autorreguladas las emociones, bien considerados estos elementos que van a ser de bastante apoyo, ¿sale? Y con ello, las funciones en todos los niveles educativos y todas las funciones, vamos a poder trabajar de forma colaborativa. Si hemos desarrollado ya la empatía, el diálogo, la comunicación asertiva y que todos vamos con ese mismo objetivo, vamos a poder trabajar de manera colaborativa, que es el fin último del sistema educativo nacional, ¿no? Este fin en el cual las maestras y maestros trabajen de la mano para lograr los objetivos. Estos fines de la educación, estos principios de la educación, estos objetivos de la nueva escuela mexicana, este perfil de egreso, estos principios pedagógicos se van a llevar a cabo a través de un trabajo colaborativo. Y aquí tenemos un pequeño esquema. Primero, que debemos de definir un objetivo en común. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando hacemos nuestro programa escolar de mejora continua, trabajamos en lo ideal de forma colaborativa. Todos dan sus puntos de vista, sean docentes frente a grupo, sea el maestro de artes o de música, o sea el docente de educación física, sea el de aula de medios, sea el de, eh, el de informática, el de inglés, cualquier maestro va a opinar y vamos a tener un objetivo en común en ese servicio que estamos prestando en las escuelas y también los desafíos de sus prácticas pedagógicas. Ahorita podemos retomar que un desafío que tenemos en las prácticas pedagógicas es la apropiación del plan y programas de estudios 2022, en la apropiación de los elementos del programa analítico, del programa sintético, del plano didáctico. Ese sería como nuestro desafío actualmente, ¿no? Y que todos vayamos con esa misma intencionalidad. El 2, asumir la responsabilidad individual y compartida. Si soy docente de educación física, por ejemplo, mi responsabilidad es trabajar mi sesión de educación física, las actividades que tengo programadas, los objetivos que debo alcanzar desde mi área de educación física. Si soy maestro de grupo, también. Si soy directivo, también. Las responsabilidades que tenemos dentro de nuestra misma función y también incluimos aquí a lo que es el supervisor y la responsabilidad compartida, que toda la escuela tenga en sí estas acciones, estas responsabilidades, los momentos, tiempos en los cuales los vamos a llevar a cabo y que les demos un seguimiento a esta aplicación. Asegurar la participación activa y comprometida de todo el equipo. Y aquí algunos han mencionado, ¿no? O algunos hemos mencionado en algún momento que para que exista esa participación activa y comprometida de todo el equipo es responsabilidad 100% del director, pero no es así, maestras, maestros, la responsabilidad es de todos, ¿vale? No únicamente el director va a estar haciendo malabares para que todos participen de forma activa. Esto es inherente a nuestra función docente, esto es inherente a la práctica de la docencia y todos creo que deberíamos estar con esa misma vista, esa misma visión, ¿no? De participar de forma activa. Si retomamos nuevamente el programa analítico, decir, bueno, yo soy de educación física, yo voy a aportar únicamente en de lo humano y lo comunitario y lo que me dieron en el nexo de la sesión 8 del Consejo Técnico Escolar. No, yo también puedo aportar en los elementos de lenguajes, de saberes, el de ética, de lo humano y lo comunitario, proponer aspectos de evaluación, proponer alguna actividad que se vaya a llevar a cabo dentro de la escuela y no dejarle únicamente esta responsabilidad al supervisor ni al director, sino que todos tengamos esa misma visión. A ver, por aquí nos menciona, dice qué sucede, a qué instancia recurrir cuando acude el mediador a solucionar un conflicto, pero una de las dos partes no cede. Ahí, maestra, maestro, tenemos que buscar una solución. Si no llegara a ceder en algún tipo de mediación, tendríamos que ver cuál es el conflicto. Y dependiendo del conflicto, ya podemos asistir a diferentes instancias. Por ejemplo, si es una situación que va inherente o es de su responsabilidad docente, pues ahí
tendríamos que ir al director. Si no es el director y si no lo puede solucionar, ya iríamos con el supervisor. Pero si son elementos de organización de la escuela, ahí debería ser solucionarlo dentro de la misma escuela, dentro del mismo centro de trabajo, porque, o para no incurrir en algunas sanciones también que podamos obtener por ese elemento. ¿Sale? El 4, promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo. Esto tiene que ver mucho con la corresponsabilidad que tenemos cada uno dentro de nuestras funciones y que todos entreguemos el 100% para llevar a cabo este trabajo colaborativo. ¿Sale? Estas relaciones simétricas significa que todo el grupo va encaminado al mismo objetivo. Desarrollar interacciones basadas en el diálogo. Recuerden, este elemento es bien importante y en el examen o en la presentación de conocimientos de promoción horizontal, estamos seguros que les van a preguntar qué es asertividad, cómo manejar esta asertividad, por qué el líder debe tener esta asertividad en la toma de decisiones. Y la reflexión pedagógica que tiene que ver con esta autoevaluación, esta coevaluación que hagamos entre docentes, esta reflexión que tengamos y este análisis o esta reflexión que tengamos al fin del ciclo escolar, por ejemplo, en estos meses que ya estamos finalizando, y que digamos, bueno, de todos los que estamos acá, hagamos un recuento de todo el ciclo escolar, realmente cumplimos con lo que establecimos al inicio en este objetivo en común, qué nos faltó, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué tenemos que mejorar o qué tenemos que omitir. ¿Sale? Este es un trabajo que va a ser cíclico. Por eso este diagrama también es cíclico, porque no se termina con el número 6. Estos encuentros frecuentes en el tiempo nos van a llevar nuevamente a definir un objetivo en común. Esto es una especie de evaluación y seguimiento que vamos a estar continuamente en este círculo y que lo debemos de trabajar desde nuestra función y desde el nivel educativo en el cual estamos laborando. ¿Cuáles son estos rasgos del liderazgo que mencionábamos hace un momento para lograr estos elementos para trabajar de forma colaborativa? Son 4 principalmente. No son los únicos y dependiendo del autor ustedes van a poder encontrar otros. Esto, maestras, maestros, es de la bibliografía oficial de UCICAM, de la bibliografía para promoción horizontal. Para quienes están conectando ahorita, es para las funciones de dirección, de supervisión y en algunas guías de estudio también viene para docentes. Telesecundaria, secundaria y preescolar trae estos elementos también que debemos de tomar en cuenta. ¿Sale? El primer rasgo del liderazgo que debe tener es que el director se convierta en un profesional reflexivo. ¿Sale? Al igual que el supervisor, maestras, maestros, no menciona que el director tiene que ser así autoritario, que tienen que manejar, casi amenazar a los maestros para que cumplan. No, el director va a trabajar de forma reflexiva, de hacer un análisis, una evaluación, de observar a sus compañeros docentes, ver cuáles son algunas debilidades que pueden tener, pero también las fortalezas que tiene cada uno del colectivo docente y con ello transformar esa práctica, ¿sale? Todas las prácticas escolares vinculadas al contexto social y político. ¿A qué se refiere este contexto político, maestras, maestros? A las políticas educativas que estamos llevando a cabo actualmente, ¿sale? Que las prácticas escolares vayan dirigidas a ese contexto, haciendo estos ajustes razonables y que vayan encaminadas al cumplimiento del perfil de egreso, al cumplimiento de los aprendizajes esperados de cada uno de los niveles educativos. También el liderazgo para el aprendizaje, tanto de alumnas y alumnos como del personal docente que trabaja en la escuela o en la supervisión. Este liderazgo, como mencionábamos hace un momento, se va a llevar a cabo o se va a mejorar siempre y cuando el director o el supervisor conozca los documentos normativos, conozca cuál es el perfil de egreso, conozca cuáles son los contenidos que se tienen que trabajar y con ello, pues, mejorar el aprendizaje de toda la comunidad escolar desde su función. Recordemos, desde su función es asesorar y acompañar
al colectivo docente. También este líder va a posibilitar el esclarecimiento de dificultades y también que dé soluciones a los aspectos de la escuela que interfieren en el proceso educativo. ¿Esto qué es? Minimizar en la medida de lo posible todas esas barreras de aprendizaje y participación que puedan tener las alumnas y los alumnos, los docentes y las maestras en las escuelas. Todo eso interfiere negativamente. Supongamos que estamos hablando sobre el acceso y es tal vez un ejemplo muy práctico también, pero sí lo podemos llevar a cabo en otros ejemplos, en otros contextos, ¿no? Que en mi escuela asistan alumnos o asista 1, 2, 3 alumnos con discapacidad motriz y que lleguen en silla de ruedas y que mi escuela no cuente con las instalaciones necesarias para que ellos puedan desplazarse o que tengan este acceso a las instalaciones de forma cómoda, ahí sería una barrera para el aprendizaje y la participación, o que a este alumno lo mande a la primera planta, a la segunda planta de mi escuela y no pueda bajar a los espacios comunes, a las canchas, a la plaza cívica por sus propios medios, también sería una barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces el director o el líder tendría que buscar algunas soluciones o posibles soluciones para esta situación. Si veo que el alumno está en la primera o segunda planta, pues bajarlo a la planta baja. Entonces ahí el alumno pues ya tendría un poquito más de movilidad, ¿no? O si no existen rampas, poder poner el salón más cercano y instalar o construir perdón, una rampa para que él pueda desplazarse también en la escuela con mayor comodidad. O si tiene que ver con aspectos de planeación, que el maestro no planea, que no evalúa, que no llega a clases, pues también ahí podemos dar ciertas soluciones para esta problemática que está haciendo que se dificulte aún más el proceso educativo. ¿Vale? El número 4, esta función que va a desempeñar tiene que ser compartida y comprometida y va a hacer que la organización de la escuela sea a través de la mejora o de la creación de manejar los sentimientos, emociones, actitudes, valores, que los profesionales que trabajan en la escuela los tengan bien cimentados. Y por último, favorece el bienestar personal y social de todos los integrantes. Y aquí, maestras, maestros, al mencionar esta última línea de este documento, nos menciona el liderazgo que favorece el bienestar personal y social de todos los integrantes. Todas las actividades, todas las solicitudes que haga el director tienen que estar encaminadas a este elemento, ¿sale? No podemos decir, bueno, yo soy director y me llevo muy mal con Karen y ella es docente y voy a estar atrás de ella, atrás de ella, atrás de ella, exigiéndole aspectos que están fuera de su función docente y que voy a hacer únicamente que este bienestar personal se vea afectado, ¿sale? Entonces, este bienestar personal se debe priorizar. Recordemos que actualmente en todos los programas de estudios estamos en un enfoque humanista y este enfoque humanista siempre va a favorecer el bienestar personal y social, porque no podemos estar todos muy bien si una persona no tiene muy bien cimentada este bienestar personal y mucho menos si el clima de la escuela no se torna para estar libre de estrés, libre de ansiedad, libre de algunos aspectos que puedan perjudicar la comunidad o que puedan perjudicar la prestación del servicio educativo. Entonces, es importante que si somos directores, que si somos supervisores, antepongamos siempre la empatía y el bienestar personal de las maestras y de los maestros antes que imponer autoridad, que en algún momento sí la tenemos por la posición jerárquica que tenemos, pero no imponer esa autoridad a partir del miedo, a partir del temor, porque eso ya no nos hace líderes en nuestros centros educativos, ¿vale? Es decir, si no llegas, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde a la supervisión, te voy a descontar.
y a través de la amenaza hacer que los maestros y maestros cumplan. No, tiene que ser a partir de esta interrelación sana, convivencia sana, pacífica que se debe dar en todas las funciones que están en el sistema educativo nacional. Y para ello, dentro de la retroalimentación que vamos a tener como directores o como supervisores, vamos a tener este elemento. Toda acción que los directores realicen para hacerse de información que permita asesorar y acompañar a los docentes constituye un insumo valioso a la hora de mejorar la práctica docente. Es decir, al momento que llega la visita de supervisión a mi escuela o la visita del director a mi aula, debe ser con el único fin de obtener esta información. ¿Para qué? Para que el director o el supervisor me asesore y me acompañe, ¿vale? Entonces, al momento de tener esta información, tampoco es retomar todo lo negativo. No, maestras, maestros, el director y el supervisor, si van a retomar lo negativo es porque ya tienen una sugerencia, un planteamiento para asesorar y acompañar a los maestros. Recordemos que inclusive con los niños no es adecuado en este enfoque formativo de la evaluación decirle todo lo que está mal, ¿vale? Sino retomar los aspectos positivos, retomar esos aspectos que quizá tienen área de mejoras y nosotros desde esta función hacer que esa transformación, hacer que esa mejora se dé en el menor tiempo posible. ¿Y cómo vamos a encarar? Porque también no vamos a dejar de lado este ladito, dejar de lado este aspecto, perdón, que con los docentes a veces pueden haber devoluciones. ¿A qué se refiere esto de devoluciones, maestras, maestros? Es cuando hay una réplica, cuando hay una discusión o cuando se puede generar un conflicto a partir de esta asesoría, este acompañamiento o esta visita que se hagan a las escuelas. Como docentes también a veces reaccionamos de forma negativa a estas visitas y nos ponemos en posición defensiva, ¿no? Y yo sé que muchos directores, muchos supervisores han sufrido de eso, es normal. Entonces aquí nos da algunas pautas para poder gestionar o mediar esa situación, ¿sale? Primero, el asesoramiento involucra una dimensión relacional. ¿A qué se refiere? Que cuando yo voy a la visita, sea supervisor o director, el maestro que está impartiendo su clase o su sesión se va a poner a la defensiva. ¿Por qué? Porque culturalmente la visita de supervisión y la visita de dirección han sido para regañar o para decir aquí estás mal. No, esto lo debemos de ir ya transformando. ¿Por qué? Porque estas conversaciones sobre la práctica van a movilizar emocionalmente a algunos docentes. ¿A qué nos referimos ahí? Que nos van a poner estresados, que nos van a poner a la defensiva o que nos van a poner prácticamente pasivos, ¿sale? Una de las tres opciones puede suceder, entonces los supervisores y los directores deben de ir ya con esa mira más o menos, ¿sale? Y pues al conocer la situación de nuestras escuelas, conocemos con qué docentes nos podemos encontrar con situaciones de esta índole. Entonces es necesario que nosotros ya sepamos de antemano que puede suceder alguna situación que va a contravenir contra nosotros, sale únicamente por hacer la visita al aula. Es necesario o no es sencillo, perdón, no es sencillo abrir las puertas del aula y exponerse a un equipo, a un integrante del equipo directivo en la jerarquía del sistema educativo de una posición de mayor poder. ¿A qué se refiere ahí? Que yo como docente estoy dando mis clases y de repente de reojo veo que está entrando el jefe de sector o la jefa de sector, inmediatamente va a generar algo en mí, ¿sale? Y no es una situación para algunos cómoda, ¿sale? También eso es muy cierto, no para todos nosotros es una situación cómoda el que nuestro supervisor o nuestro director nos llegue a visitar. Muchos aún tenemos esta parte del celo profesional que decimos, bueno, ¿qué me va a venir a enseñar él, no? O sea, ¿qué me va a observar si yo estoy trabajando bien?
No, al contrario, todos debemos de tener esa disponibilidad, esa disposición de que alguien venga, que nos observe, yo sé que es complejo, que alguien nos observe y que nos dé algunas sugerencias y nosotros retomar las que consideremos adecuadas. Este elemento, maestras, maestros, es importante que lo vayamos desarrollando. Por eso, en los procesos de evaluación formativa, así como nosotros trabajamos con los estudiantes, que el 100% de las clases los estamos observando, estamos viendo su desempeño, también nosotros demos esa posibilidad para que nuestro director, para que nuestro supervisor, para que nuestro jefe de sector nos observen y nos hagan las sugerencias que ellos crean pertinentes. Vamos a leer algún comentario por acá y nos menciona el trabajo en equipo, por ello la NEM tiene la visión de poner en práctica la interdisciplinariedad para que juntos podamos consolidar los procesos de desarrollo de aprendizaje con la resolución de una problemática. Así es, maestra Daisy, es importante que este trabajo colaborativo ya lo estemos poniendo en práctica. Yo sé que muchos de ustedes ya lo realizan y los que aún estamos en proceso, vayamos incursionando en este elemento. Hace un rato alguien publicaba en redes sociales, publicaba, voy a mencionar más o menos lo que publicaba, ¿no? ¿Por qué el docente de educación física no se está tomando en cuenta en los programas analíticos? Y ahí habían muchos comentarios, entre uno de ellos decía, porque el docente de educación física a veces ni se acerca a los consejos técnicos, porque la educación física no propone, porque la educación física no asiste inclusive a las sesiones de consejo técnico, y esto ya lo debemos ir transformando, ¿no? Tanto el de educación física, el de artes, el de música, el de inglés, el de informática, son parte de la escuela y entre todos debemos identificar las problemáticas, porque esta problemática educativa no compete únicamente al maestro de grupo, nos compete a todos porque esos son nuestros estudiantes que tenemos, ¿sale? Y por ahí nos menciona también que en esta parte hay mucha resistencia por parte de los directores. También es un elemento que debemos de tomar en consideración. Aquí la sugerencia y que también esta parte la leí en un comentario que hacía la doctora Erendira Piñón, que mencionaba que si mi director está reacio o que está, como lo mencionan acá, en resistencia a estos cambios, nosotros como colectivo docente nos acuerpemos y nosotros trabajemos. Recuerden, el liderazgo es compartir. Si no existe un líder en la escuela, si el director no es el líder, pues uno de los docentes o todos los docentes podemos tener ese liderazgo con nuestros compañeros y empezar a trabajar en la mejora, ¿no? Como lo menciona también por ahí la maestra Daisy, que esta corresponsabilidad o esta interdisciplinariedad se va a dar a partir de un liderazgo compartido, ¿vale? Entonces, aquí, maestras, maestros, los que hagamos visitas debemos de considerar estos tres elementos. No todos van a estar cómodos. Yo sé que más de alguno de nosotros, por ejemplo, yo me puedo poner como ejemplo, cuando inicié a trabajar en el 2011, llegaba mi supervisora y yo me ponía muy nervioso, demasiado nervioso, inclusive las clases las daba, pero me salían muy mal en comparación con otro día que no me estaba observando nadie. A través de la experiencia hemos ido como que adecuando algunas situaciones, ¿no? Y sabemos que esa visita de supervisión, por lo menos actualmente, mi supervisora cuando nos llega a observar, nos hace observaciones para mejora. Siempre nos toma en cuenta esos elementos, ¿no? Y esa es parte fundamental para que uno se sienta también cómodo al momento en el cual ellos llegan a visitar o inclusive cuando mi directora llega a observar nuestra sesión, nuestra planeación, nuestras evaluaciones, sabemos que es con objetivos de mejora. Y eso va a hacer que ya no nos pongamos tan a la defensiva, sino que sepamos que es un elemento importante para esa asesoría y ese acompañamiento que vamos a tener. Entonces, directores, supervisores, cuando lleguen a hacer la visita del aula, es necesario que tomemos en cuenta como sugerencia estos 6 elementos. Primero, darle comodidad y seguridad a la persona que estamos llegando a observar. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? A partir de tener un diálogo permanente con ellos. Decirles que la visita de supervisión o la visita de dirección no es para exhibirlos, no es
para sancionarlos y mucho menos es para descontarles de su sueldo, ¿vale? Ni regañarlos, porque ese es también otro elemento que a veces esta comodidad se pierde porque sabemos que ya nos van a visitar y nos van a regañar o nos van a decir que estamos haciendo todo mal. No. Entonces, es necesario que busquemos estos elementos para brindarle comodidad y seguridad a las maestras y maestros que van a recibir esa visita. El 2, generar ambientes de confianza y motivadores. ¿Cómo los vamos a generar? Con el mismo de arriba, una comunicación asertiva, no imponer nuestra autoridad, no decir yo aquí soy el supervisor y aquí se hace lo que yo digo, no decir yo soy el director y aquí se hace lo que yo digo, sino al contrario, estos ambientes en donde el maestro, inclusive dentro de esa observación, me puede hacer alguna pregunta, yo lo pueda retroalimentar, le pueda dar alguna sugerencia, sin llegar a caer en el autoritarismo o la intimidación de los maestros, ¿vale? Entonces, estos ambientes de confianza se generan no solo en la visita, sino dentro de la jornada escolar. Cómo nos dirigimos a nuestros compañeros, cómo se dirigen ellos hacia nosotros. Desde ahí estamos generando estos ambientes. El número 3, el asesoramiento debe centrarse en la práctica. Vean, maestras, maestros, esto elemento imprescindible para directores y supervisores. Independientemente de quién es la persona a la que estoy evaluando, independientemente si en la calle no me llevo con él, independientemente de eso, independientemente de que el maestro o la maestra tenga alguna situación personal, nunca voy a anteponer esa situación personal a mi asesoramiento. Esto se va a centrar directamente en la práctica, en lo que está haciendo el maestro en las clases, ¿vale? Ese asesoramiento no tiene que estar influenciado por alguna situación externa que tenga el maestro o la maestra, ¿vale? Entonces, punto ahí también importante. El 4, valorar el esfuerzo realizado, incluir valoraciones positivas y mensajes de aliento. No regaños, sino dar a conocer cuáles son los aspectos positivos. Si veo que un maestro tiene una planeación y no le funcionó, pero dentro de esta parte veo que el maestro es muy dinámico, que trata de buscar estrategias, que trata de motivar a los alumnos, pero que no logró el objetivo en esa sesión, pues no retomar ese elemento de que no lograste controlar al grupo, no lograste este aprendizaje, ni siquiera hiciste las actividades. No, no me voy a encuadrar en esos elementos negativos, sino me voy a enfocar en esa motivación que tiene el maestro, en esa disponibilidad que él tiene para buscar recursos, en esa disponibilidad que él tiene para el uso de estrategias didácticas. Eso es realmente lo importante que debo de retomar en esa visita que voy a tener. También fomentar la búsqueda de material, la lectura, el intercambio de ideas y de estrategias. Pero para ello, maestras, maestros, el directivo y el supervisor deben de conocer, ¿vale? Recuerdan, en la primera presentación o en la primera diapositiva mencionábamos que el aprendizaje no únicamente es para los alumnos, sino también para directivos, para supervisores, inclusive si ya no estamos frente a grupo. ¿Por qué? Porque si viene el maestro Jonathan y el maestro Jonathan únicamente utiliza hojitas bajadas de internet, estoy en preescolar, ¿no? Hojitas bajadas de internet y los alumnos colorean, bueno, el supervisor va a decir, o el director, bueno, maestro, además de ese material, puedes usar videos, puedes usar audios, puedes usar cuentos, puedes usar la biblioteca, puedes ir a la cancha. Yo le estoy dando más sugerencias, ¿vale? O inclusive lecturas. Si yo le dijera, estoy trabajando ritmos de aprendizaje o voy a trabajar algún tema en específico, por ejemplo, o sea, la lluvia. Voy a trabajar la lluvia y le voy a decir al maestro, mira maestro, te recomiendo que incursiones un poquito en lo que es el diseño universal del aprendizaje para que veas las formas en las cuales puedes trabajar ese tema, que también leas a tal autor, tal autor, tal autor. Si te vas a evaluación, por ejemplo, a Marta Castañer, si vas a otros documentos que te puedan dar mucha información, si vas a trabajar educación socioemocional, lee a inteligencia emocional de Daniel Goleman,
lee a Paul Ekman, lee el documento de aprendizajes clave. Entonces ya estoy sugiriendo porque yo también tengo esa información y que puede servir como referente para las maestras y los maestros. Y por último, alentar siempre el trabajo colaborativo que vamos a llevar dentro de las escuelas. Y este trabajo colaborativo también yo lo debo tener como supervisor o como director. ¿Para qué? Para propiciar siempre la búsqueda de alternativas de solución. En este caso, si hablamos, por ejemplo, del programa analítico, vamos a ver que al generar nuestro programa analítico y cuando ya lo llevemos todos a nuestro plano didáctico, en el plano didáctico vamos a tener diversas opciones para generarlo. Secuencias didácticas, aula invertida, las 4 sugerencias metodológicas que nos daban, trabajar por proyectos, trabajar por aprendizaje basado en preguntas, en problemas, en proyectos, aprendizaje servicio, STEM o STEAM, todos esos elementos que podamos trabajar, inclusive sugerencias metodológicas que pueden ser anteriores a estas, ¿no? El, cualquier estrategia y buscar caminos alternativos con el apoyo de cada uno de nosotros. Para ello, maestras, maestros, tenemos que recordar que el camino de mejora va a ser diferente para cada uno de los docentes que tengamos en nuestra escuela. Si pongo un ejemplo para Karen, es muy fácil, por ejemplo, diseñar estrategias, crear material. Para mí tal vez no. Entonces el camino de mejora para mí va a ser diferente. La asesoría y el acompañamiento también tienen que ser diferentes para nosotros. ¿Y esto en qué tiene que ver? Tiene que ver en la formación, experiencia y cualidades de cada una de las personas. Si por ejemplo llegan y dicen, Jonathan, es que tú no eres muy dinámico y trabajas de esta forma, pues es parte de las cualidades que yo tengo y no podríamos como tal obligar a alguien que sea muy expresivo cuando sus cualidades físicas, actitudinales, pues no están desarrolladas al 100%. ¿No? Sí se pueden mejorar, sí se pueden transformar, pero paulatinamente, ¿vale? No decir, hoy no cantes y mañana quiero que estés cantando todos los días, ¿vale? Entonces son elementos que debemos de considerar que igual como nuestros alumnos, como nuestras alumnas en las escuelas, eh, tenemos características completamente diferentes. Los grupos son heterogéneos, las actitudes son muy diferentes en cada uno de los alumnos y las características que tenga cada uno de los alumnos, de las alumnas, de las maestras y de los maestros va a ser totalmente diferente. Entonces, debemos de conocer esta diversidad. Y por último, evitar poner el foco en lo malo. ¿Vale? Centrarnos en eso que está dejando de hacer el maestro, no lo retomemos al 100%, sino todos los aspectos positivos. ¿Por qué? Porque si nos centramos en los aspectos negativos, esto va a generar mayor inseguridad. Si llegamos únicamente a regañar al maestro, regañar a la maestra, pues el resultado en lugar de ser mejor, va a ser contraproducente en su práctica docente. Pero no todas las escuelas tienen salas de audios. Entonces, dentro de este apartado también hay que tomar en cuenta que la asesoría y el acompañamiento a las maestras y los maestros es para ofrecerles material de soporte, sugerirles estrategias y acompañarlos en la implementación de las mismas para dar mayor seguridad. Si yo como director digo, a ver, maestro Jonathan, te sugiero que ahorita utilices tus instrumentos de evaluación, utilices la rúbrica, por ejemplo, si hablamos de evaluación, ¿no? Entonces, el director o el supervisor tendría que llegar, mira, trabajemos de forma colaborativa, entre los dos construyamos esa rúbrica o esa lista de cotejo y vamos a implementarla entre los dos. La observamos, la mejoramos y ya nos están dando esta pauta, nos están dando esa seguridad, nos están dando esa confianza de que podemos implementarlo, ¿no? No decir, bueno, aplica esto y ahí nos vemos, ya me desaparezco todo el ciclo escolar y ya nunca me aparecí ahí, ¿sale? Sino que dar esa sugerencia y también acompañarlos en la implementación. Implementación inclusive de estrategias didácticas
que nosotros como directores o como supervisores estemos sugiriendo y que las llevemos a cabo con ellos. Al primer momento, ya después el maestro pues va a tener la disponibilidad o esta facilidad para poder llevarla a la práctica sin ningún problema. Y con ello, maestras, maestros, hemos terminado esta primera parte de los documentos que les habíamos mencionado. Vamos a tener otra sección sobre el servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas, pero recuerden seguirnos aquí en Educare Blog. Vamos a tener otra vez sesión de promoción horizontal para que ustedes se conecten. Recuerden compartir la transmisión y si alguien tiene algún comentario, alguna duda, puede dejarlo ahorita para que lo leamos y con mucho gusto vamos a estar compartiendo con ustedes. Nuevamente les comparto esta presentación, la vamos a cargar en formato de imagen para ustedes y para las maestras y maestros que están en el acompañamiento, grupo 1, grupo 2 y en el taller intensivo de promoción horizontal, les vamos a cargar esta información, como ellos ya saben, en la plataforma de Classroom para que la puedan descargar, para que puedan hacer uso de ellas. Y también vamos a subirles al aula Classroom algunos reactivos de este documento, de estos documentos, para que ellos también vayan ya preparándose para esta presentación de conocimientos y aptitudes de promoción horizontal. Quisiera agradecerle a todas las maestras y maestros que estuvieron conectados. Recuerden, permítanme tantito. Recuerden compartir la transmisión para llegar a más maestras y maestros y no olviden suscribirse, seguir la página para que se conecten también a la segunda sesión que vamos a tener sobre servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas. Que tengan una excelente noche, maestras, maestros. Cuídense mucho y nos vemos pronto en otra transmisión aquí en Educare Blog.